Muchas gracias. Iniciamos el segundo panel, Distressed M&A. Le damos la bienvenida a los 4 panelistas. Una de las panelistas está conectada por Zoom. Ya vamos a proyectar la pantalla. Susana. Le damos la bienvenida a Lina Uribe, socia de Gómez Pinzón. Es la directora del Grupo de Práctica de Corporativo y M&A. Tiene una amplia trayectoria entre organizaciones corporativas nacionales y transnacionales. Es abogada de la Universidad Javeriana y tiene un LLM de la Universidad de Tulane. Nicolás Tirado, socio de PPU de las prácticas de corporativo, M&A Insolvencia, asesorado a clientes en organizaciones transfronterizas y ha participado exitosamente en procesos de insolvencia. Es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría de la Universidad Javeriana. Susana Ibegui, quien está conectada por Zoom, es la ex superintendente de procesos concursales en Colombia y asesora y representa a clientes nacionales e internacionales en asuntos de insolvencia locales y transfronterizos, entre otros. Es abogada de la Universidad del Rosario y tiene un LLM de UCLA. Está admitida en la práctica en Colombia y en el estado de Nueva York. Santiago Miramón, director del área de corporativo y M&A de Dentons Cárdenas y Cárdenas, centrando su práctica en la asesoría a clientes nacionales y extranjeros, en la compra y venta de activos, la estructuración de transacciones complejas para la adquisición y venta de vehículos de inversión y la compra de activos de riesgo. Es abogado de la Universidad Javeriana y tiene un LLM de LSI. Le damos la bienvenida a los 2 moderadores, José Alejandro Torres, socio de Pose Herrera Ruiz. Es el director del área de infraestructura y derecho público y centra su práctica asesorando a clientes locales e internacionales en asuntos corporativos, fusiones y adquisiciones, entre otros. Es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una especialización en Derecho Financiero de la misma universidad y un LLM de LSI. Finalmente, Hernando Padilla, socio de PPU, centra su práctica en corporativo y M&A, Derecho Financiero, Bancario y Mercado de Capitales, asesorando a clientes locales y extranjeros en fusiones y adquisiciones, Private Equity, entre otros. Es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un LLM en Northwestern University. Gracias. Antes de iniciar, Susana, ¿nos escuchas bien? Hola, sí, buenos días, os escucho bien. Muchas gracias. Perdón. Buenos días, muchas gracias. Gran evento, yo no venía a la universidad hace 25 años. 2 cosas. Uno, el M&A se volvió una disciplina del ejercicio del derecho, se lo digo yo que me gradué en los años 90 y eso y empezamos a hacer M&A muy insípido desde los 90, los 2000, pero hoy por hoy es una disciplina muy detallada, eso por un lado. 2, ya oímos todo lo que nos han dicho, incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Por lo tanto, es previsible que muchos de los activos de la economía se van a emproblemar. De ahí el título de este panel. Distressed M&A. M&A es tan estresante que hasta los activos y los vendedores se estresan. Entonces, vamos a hablar aquí tranquila y serenamente sobre el tema, todos con experiencia en M&A, en Distressed M&A, pero empecemos por el principio. Entendamos técnicamente qué es Distressed M&A, legalmente, con todo el rigor, y creo que Susana, con su experiencia y su trayectoria, nos puede dar ese marco de definición del tema de este panel. Susana, por favor. Muchísimas gracias a la Universidad de los Andes por esta invitación y a mis copanelistas. Pues sí, efectivamente este es un tema distinto y tal vez esa es la perspectiva que hay que darle, el Distress Investment, que tal vez cubre una categoría más grande que simplemente Distress M&A, suma también Distress Financing, ¿cierto? Y es un negocio en sí mismo, es como hablar del negocio inmobiliario, uno no puede decir que es lo mismo vender viviendas, vender propiedades comerciales o locales. Este es un negocio especial, es como algo así como comprar casas, arreglarlas y venderlas.
nosotros le decimos más, para que suene más bonito, hacerle turnaround, ¿cierto? Es un negocio especial. Y tal vez lo extraño en Colombia es que este negocio no existe todavía de manera consolidada. Simplemente son transacciones que pasan, ¿cierto? Y se van atendiendo en la medida en que van llegando con las herramientas disponibles. Es como donde se encuentran el M&A y la insolvencia, pero no existe hoy en día un negocio consolidado y tal vez esta es una muy buena oportunidad para que lo hagamos visible. Ahora, desde el punto de vista jurídico, pues estos procesos de distress M&A o adquisición de empresas o activos en insolvencia no tienen unas 6 estructuras clásicas como normalmente se aproximan a las transacciones de fusiones normales. Acá estas alternativas incluyen comprar activos como con autorización del juez, lo que en Estados Unidos se llamaría un 363 sale. Nosotros le podemos decir un artículo 17. También se puede comprar todo el establecimiento de comercio con autorización del juez dentro de un proceso de insolvencia, o se pueden comprar las acciones, o se pueden comprar los créditos y controlar un acuerdo, o se puede hacer una toma hostil para descargar deuda, cancelar acciones y emitir unas nuevas acciones a unos nuevos dueños. O dentro de una liquidación se puede pagar un precio de salvamento y descargar el pasivo y reactivar la empresa. O se puede celebrar un acuerdo de reorganización dentro de una liquidación y revivir la empresa. O se pueden vender activos dentro de una reorganización o dentro de una liquidación a precios de liquidación o como negocio en marcha. O alguna de las infinitas mezclas que dan estas alternativas. ¿Es complejo? Sí, yo creo que es complejo, pero ¿vale la pena? Pues claro que vale la pena. Lo que pasa es que es un negocio distinto y es un negocio distinto para todos. Entonces, los abogados no lo pueden tratar como un M&A normal y los inversionistas no pueden entrar en pánico cada vez que salen estas banderas rojas porque estamos hablando de activos que de alguna manera involucran insolvencia, ¿cierto? Entonces, un poco para aterrizar esto en las operaciones que yo he hecho, normalmente empezamos con 10 alternativas de estas que van mezclando varios componentes, después llegamos a unas 5 y finalmente escogemos las 3 mejores en términos de deseabilidad, facilidad y sobre todo rentabilidad. Y lo que preguntabas inicialmente, distress M&A, se puede hacer M&A sin distress. ¿Por qué hacer distress M&A? Y la respuesta es porque es un negocio distinto que es muy rentable, ¿cierto? Entonces simplemente no es, o no se debería tratar como algo que pasa, sino como un negocio en sí mismo. Y bueno, y con eso entonces creo que hago mi introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. De pronto, la siguiente pregunta que queríamos hacerle al panel es, ¿comprar acciones o comprar activos? ¿Y por qué irse por uno o el otro? Los riesgos y los beneficios de cada uno. O sea, de pronto, Lina, ¿nos quieres ilustrar? Bueno, dependiendo de lo que uno quiera, pues obviamente comprar, ahí la clave es mirar las contingencias que tiene la compañía. Eso es lo que te va a dar la diferencia entre querer comprar activos o acciones. Y también el tema tributario. Usualmente depende cómo esté el costo fiscal de las acciones y la estructura de venta que se pretenda hacer, pues uno escogerá acciones o activos. Usualmente eso es lo que te da la pauta. No necesariamente el tema de distress M&A te dará ahí la pauta, sino será el tema tributario 1 y de contingencias de la compañía que el comprador quiera evitar comprando, sea acciones o sea activos. Si tiene muchas contingencias, terminará comprando activos, si eso es posible. Y si el costo fiscal de las acciones está muy bajo y tendrá un alto impacto para los vendedores, entonces se escogerán también activos. Si no son tan graves, pues escogerán comprar acciones y comprarán la compañía. Y ya después, cuando yo hable, miraremos en qué momento se compra la compañía dependiendo del estado en que se encuentre pues, su estado de insolvencia. Yo hago dos comentarios y te doy la palabra después para el siguiente punto. Comprar activos es logísticamente para los estudiantes que están aquí mucho más complicado que comprar acciones. Desde el punto de vista de carpintería de transacción. Los activos hay que comprarlos uno a uno.
y hay que darle precio uno a uno, porque hay tensiones de momento que son diferentes dependiendo del activo. Y hay activos que es difícil vender. Piénsese, por ejemplo, por contratos. A veces los contratos hay que pedir permiso a la otra parte para que consienta en la sesión. Entonces, en mi opinión, lo normal y lo fácil es comprar acciones. Solamente si hay un gran problema tributario de contingencia, uno transita, bueno, vamos a mirar los activos que queremos comprar, porque es que ir uno por uno, ir a pedir permiso, es realmente un infierno logístico, dependiendo de lo que uno quiera, del universo de activos que quiere comprar. Dicho eso, también estamos hablando de activos de compañías en problemas. Entonces, el mundo, sobresimplificando de las compañías de activos en problemas, se puede dividir en dos. Uno, antes de entrar en insolvencia y después de insolvencia durante la insolvencia o cuando ya se acabe. Entonces es muy importante el momento en que se está para saber en cada momento el contrato puede llegar a ser diferente, las autorizaciones son diferentes. Entonces, Lina, ya que lo anunciaste, por favor nos elaboras en ese punto. Gracias. Gracias. Bueno, primero yo quería dar las gracias a todos por estar acá y por ayudarnos a celebrar la vida de Andrés. Me encanta que haya tanta gente que le guste el golf, el M&A, y que estemos todos reunidos alrededor, porque era algo que realmente le apasionaba a Andrés. Entonces, pues, gracias. Y ahora sí, digamos que sí, hay 3 momentos de mirar. Adquirirla antes de que empiece el proceso de reorganización, y entonces ahí le tocaría, por ejemplo, comprar la compañía y meterse a negociar con los acreedores. Que eso es un lío, porque pues uno compra una empresa para empezar a negociar con los acreedores el pago de las acreencias y hacer el acuerdo me parece complicado. Un segundo momento que puede ser cuando ya esté el acuerdo de reorganización acordado, y en ese caso podría iniciar comprando la compañía y encargándose pues de pagar las acreencias, o podría comprar los pasivos y condicionar la compra de las acciones cuando se acabe el acuerdo de insolvencia, cuando ya se acabe el proceso de insolvencia, o podría comprarlo cuando ya se acabe el proceso de insolvencia. Pero comprar una compañía cuando se acaba el proceso de insolvencia es muy difícil, porque es que la compañía necesita la plata de ese caballero blanco que viene para poder acabar su proceso de insolvencia, y por eso es que lleva tantos años, porque no ha podido pagarle a los acreedores. Entonces, en ese punto, yo creo que lo mejor es comprarlo cuando ya esté el acuerdo de insolvencia negociado, y entra uno a mirar si compra la compañía o compra las acreencias y después condiciona la compra de las acciones al momento en que se acabe el proceso de insolvencia. Y lo digo porque, digamos, en un proceso que yo manejé recientemente, que fue la compra por el grupo La Moza de Eurocerámica, cuando llegaron los mexicanos, llegaron aterrados a decir, bueno, nosotros sí queremos comprar esta compañía y es muy importante para nosotros. Y una, por ejemplo, de las razones por las cuales una compañía se mete a comprar una compañía que está en insolvencia es porque quiere entrar al país y porque esa es la compañía que necesita. Y digamos que ellos tenían mucho miedo de comprar una compañía, no entendían cómo funcionaba el proceso de insolvencia. Mafe, que está acá, me ayudó en este deal, y realmente estaban aterrados y decían, pero eso cómo se come, hay que hablar con la super, ¿qué vamos a hacer con el proceso que vamos a hacer con los acreedores? Y resultó mucho más fácil de lo que ellos pensaban en realidad, y eso es lo que tenemos que mirar ahora. Y pues sí es más difícil obviamente comprar una compañía en insolvencia que no esté, pero no es tan difícil como para no lanzarse y hacerlo. Y de hecho, pues en ese momento nos fue muy bien la Superintendencia de Sociedades. Lo que hicimos en ese proceso fue capitalizar la compañía, adquirir el 51% de la compañía, adquirir el control. Con esa plata se pagaron todas las acreencias y se metió una plata en una fiducia para los acreedores que no estaban identificados en ese momento. Y logramos que la superintendencia
aprobara la culminación del proceso de insolvencia. Una vez que se acabó el proceso de insolvencia, los mexicanos procedieron a comprar las acciones de la compañía y ya quedaron con el 100% de ella. Entonces, pues fue un proceso que requirió, por supuesto, mucha estructuración, que todos los otros se alinearan en ese momento, pero funcionó muy bien porque ellos ya tenían la certeza de que la plata que iban a inyectar en un principio iba a ir directamente a los acreedores, y así se pactó, el pago era directo a los acreedores. Ya tenían el 51% de la empresa y ya tenían el sartén por el mango, en el sentido que habíamos tenido muchas reuniones con la superintendencia, con Susana, y digamos que en ese momento la superintendencia dijo, listo, no, ustedes páguenle a estos, usualmente los grandes acreedores son los bancos, negocien con los bancos, páguenle a los bancos, y los pequeños acreedores que no tenemos ni a dónde están, que está difícil conseguirlos, lo metemos a una fiducia, y en 5 años se acaba esa fiducia y se hace un depósito. Entonces, funcionó muy bien. A eso le tenemos que agregar, por supuesto, el antitrust que tocó hacer en ese momento, además. Entonces, pues, tocó firmar, y estamos con Guillermo en esa transacción, tocó firmar, después pedir el antitrust para poder hacer el pago de las acreencias y finalmente sí poder acabar ese proceso de insolvencia y comprar las acciones. Y eso, además, en la mitad de la pandemia, que no se sabía qué iba a pasar con la compañía. Entonces, fue una transacción interesantísima, y para todos los que están acá, esas son las transacciones chéveres, las que tienen esos retos, y el mensaje acá es un poco a la Superintendencia de Sociedades, pues no sé a la actual administración, pero al menos la que nos tocó a nosotros, le interesaba mucho que esos procesos de insolvencia se acabaran. Tienen muchos procesos de insolvencia, y lo mejor que puede pasar es que llegue un caballero blanco a comprar las acreencias, a comprar la compañía, y acabar esos procesos de insolvencia, y hay apoyo, hay certidumbre jurídica, que era lo que hablaba Jaime hace poco, y se puede hacer. Entonces no hay que tenerle miedo a comprar distressed assets. Susana, ya que menciona la superintendencia y tú trabajaste ahí, ¿qué insight nos puedes dar de cuál es la aproximación a la superintendencia a todos estos procesos? Por lo menos, de nuevo, en la administración anterior. Eso te iba a decir, no puedo hablar ahora institucionalmente, pero te puedo hablar de lo que yo intenté transmitir estando ahí. Y es precisamente que las insolvencias son oportunidades, ¿cierto? Y en general, una empresa que no es viable se puede viabilizar a través de una transacción de distress M&A, y eso es deseable. Entonces, a través de, por ejemplo, hacer autorizaciones en audiencia, como por ejemplo la autorización de la venta del establecimiento de comercio del Vecchio, un poco el mensaje era al público a través de utilizar las normas que ya existen, porque en Colombia está todo el marco normativo completo para hacer este tipo de transacciones, y aún más con las normas de la pandemia, ¿cierto? Entonces tenemos salvamento de la empresa en liquidación, donde se paga un precio de rescate y se descarga el pasivo y queda una empresa a 0 kilómetros. Se supone que eso debe traer un poco más de interés en este tipo de transacciones. Entonces, en mi tiempo en la superintendencia, el mensaje es, es deseable que este tipo de transacciones ocurran, porque mantener el status quo en el sentido de mantener a los accionistas como dueños de la empresa no necesariamente es lo mismo que mantener la empresa en marcha, ¿cierto? Y si de lo que se trata para la economía, el impacto en la economía es mantener la empresa en marcha como un activo que sirve, que da empleo, que está en el torrente económico, a pesar del cambio de control, pues ese tipo de transacciones son absolutamente deseables. Y aquí entraría a un tema de por qué el juez autoriza las transacciones. Y Lina hablaba de esta transacción donde los mexicanos estaban aterrados, y yo ahí diría, pues es que estaban aterrados porque su negocio no es comprar empresas en insolvencia. Precisamente era lo que estaba diciendo. Esto debe ser un negocio en sí mismo para expertos en este tipo de transacciones, porque cuando no lo son genera bastante susto. Pero ¿por qué el juez entra a reemplazar la voluntad de los acreedores? Porque entre los procesos de insolvencia, en últimas, se podrían vender estos activos con el acuerdo de reorganización
el juez tiene que reemplazar a los acreedores en ese momento de toma de decisión, y el mensaje era: aquí estamos como juez para tomar las decisiones que en este momento los acreedores no pueden tomar, pero que se demuestra que económicamente resultan mucho más convenientes que no hacerlo. Y a veces no es solamente un tema de que es un negocio más conveniente, a veces es la diferencia entre que una compañía continúe como empresa en marcha o deje de existir. Entonces, el mensaje que yo traté tal vez de transmitir durante las transacciones que aprobé, y adicionalmente con las normas desarrolladas durante la pandemia para promover este tipo de transacciones, es: este negocio es absolutamente deseable para los interesados, para la economía y hasta para los abogados. Gracias, Susana. Una compañía de insolvencia, digamos, los americanos tienen un dicho muy bueno y es como un hielo al sol. Y es que lentamente se va derritiendo. Entonces, si no se saca rápido de la insolvencia, si no hay una venta rápido, si no se venden los activos, pues al final ya no va a quedar nada. Entonces, Nicolás, cuéntanos un poquito los retos que se enfrentan, digamos, los compradores y los financiadores frente a un M&A en estado de insolvencia. Listo. Buenos días a todos, a mis compañeros de panel y a los moderadores. Yo creo, como usted dice, Hernando, mejor dicho, ahorita la entrada, cuando estábamos aquí afuera esperando para empezar el panel, entonces alguien me dice como: este panel de distress es el tema de moda, ¿no? Ahora con el dólar a 5.000 y todo lo que está pasando, este es el tema ahorita para hablar. Y yo creo que un poquito sí, y me tocó a mí, después de que Susana y Lina fueron tan positivas y pintar un panorama tan bonito de lo que es esto. Usted me puso a mí a hacer la nube negra, pero bueno, no importa. A ver, como está diciendo Hernando, las compañías en quiebra son un hielo derritiéndose y son un lío, porque con toda esta historia de la función de la propiedad, la función social, la importancia de la compañía en la sociedad, pues se vuelve un problema de orden público. ¿Uno qué hace con esto? Y uno ve, mejor dicho, la compañía, cuando Hernando dice que es un hielo derritiéndose, quiere decir que cada día que pasa, cada semana que pasa, esta compañía vale menos y esta compañía pierde valor. Entonces, uno mira las normas y uno encuentra, oye, las normas y la práctica de mercado, pues si uno encuentra que aquí hay como tres cosas para hacer esencialmente. Uno es el tema de financiación, dos, el tema de M&A, y el tres es lo que la gente llama la reestructuración operativa o contractual de las compañías en quiebra, para ver si uno la saca adelante o hacer lo que Susana llamaba un turnaround, ¿sí? Que es coger una compañía quebrada y volverla a una compañía viable. El gran lío que tienen las empresas quebradas es que no tienen caja, ¿cierto? No tienen caja, y eso es un problema con el cual no hemos podido en Colombia y no lo hemos podido tragar. Los bancos no les prestan, tienen unas reglas de provisiones que dicen que cada peso que se le presta a una compañía quebrada, entonces hay que provisionarlo al 100%. Entonces uno llega a un banco a pedir plata prestada y está en insolvencia y olvídese, ¿cierto? Y si está en insolvencia la matriz, también olvídese, y si está la compañía vinculada, entonces medio olvídese. Entonces ahí hay un lío. Entonces, digamos, nos hace falta poder tener algo de la estructura que tienen los americanos del debt financing, y es ese financiamiento que se hace a una compañía en un estado de insolvencia, pero que va de primero en prelación de pagos. Correcto. Y entonces uno aquí encuentra cosas muy curiosas, por ejemplo, como, entonces, una compañía insolvente tiene autorización para endeudarse, tiene. Una compañía insolvente tiene capacidad para repagar su crédito, tiene. Pero tiene que ir a pedirle permiso al juez concursal para ir a otorgar una garantía, ¿cierto? Entonces como que uno dice, bueno, si vamos a viabilizar esto, pues entonces, ¿por qué no empezamos por hacer esto más fácil que menos fácil? Entonces la compañía empieza a perder valor,
porque no tiene plata, para operar. Y si está en liquidación, peor, porque entonces ocurre una cosa muy curiosa en este país, y es que le dice a uno la ley que la compañía tiene capacidad para mantener los contratos que permiten preservar los activos. El lío es que no tiene plata con qué pagarlos. Nosotros tuvimos en la oficina con Hernando una experiencia muy curiosa, porque venían unos gringos a comprar una planta de producción de acero que estaba en una liquidación. Y entonces llegaron hoy y la compañía valía $100 millones o una cosa de ese estilo, y empezaron a mirar, y a la vuelta de 6 meses, mientras se aprobaban los inventarios y todo lo demás que tiene que pasar para poder hacer una venta en una liquidación, entonces la empresa no tenía con qué pagar el servicio de celaduría, tampoco tenía con qué pagar el mantenimiento de los hornos, y a la vuelta de 6 meses la compañía valía 0, ¿cierto? Entonces para mí, tal vez Hernando, para contestarle su pregunta, el primer problema que uno tiene acá es que no hay caja y no hay fuentes, y eso está muy, muy difícil. Además de esto, y lo mencionó ahorita Lina, que es importante, hay un tema con los tiempos, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene que ir a las super sociedades a pedir autorización para hacer una venta de un activo en distress, porque el vendedor es la compañía insolvente, entonces tiene que pasar por la superintendencia, tiene que argumentar allá urgencia, conveniencia, necesidad. A uno efectivamente le ayudan en la medida en que le pueden ayudar, pues esto tiene un trámite, tiene una vuelta y tiene una demora, y con un escenario de un hielo derritiéndose, pues una demora de 3 meses o 4 meses, pues hace la diferencia entre que haya negocio y no haya negocio. Ahora, si uno además a esto le suma la SIC, ¿sí? Pues entonces peor, porque se pueden ir 6 meses. La tormenta perfecta. No, pues claro, entonces además, sabe que en otros países que acá no había como un régimen, como una especie de fast track para uno hacer un trámite de competencia cuando la compañía está en quiebra, precisamente por esta razón. Pues entonces uno dice, voy a la super, entonces me ayudan un montón allá en la delegatura, me explican y todo, entonces yo me demoro 3 meses. Y me voy a la SIC y me demoro 6. Entonces a la vuelta de eso, pues no tengo nada. Y yo creo que si bien es cierto que la super trata de ayudar, y cuando los temas son grandes, son importantes, se mete la mano, ¿cómo es que se pone la mano en el considere y trata de sacarle a uno la vaina rápido? La verdad sea dicha, es que los tiempos del juez concursal todavía tienen mucho que mejorar, y a mí me parece también que nosotros como cultura somos una cultura procesalista, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver que le rechazan allá por una serie de vainas, o lo requieren por una serie de pendejadas asociadas al Código General del Proceso, y pues mientras esto, la compañía se va destruyendo, ¿correcto? Hasta que llega a valer 0, y entonces se meten en líos y se friegan los proveedores, los clientes, los empleados, la DIAN, los acreedores, y malo para todos por esto que estamos hablando. Entonces, un poquito yo lo veo como así. Si ustedes buscan Distressed M&A en Google, busqué activos en problemados y no salió nada. Entonces busqué Distressed M&A y le salió uno y decía, es la venta de un activo que el vendedor no quiere vender. Entonces, y eso a mí y esto es para el panel, no lo tenemos preparado, pero para que a mí me ha ocurrido que en eso la asimetría de mentalidad impacta claramente los documentos y las negociaciones. Igual el Distress M&A hay que negociar un contrato y hay que hacer un SPA o lo que sea que sea. Primero es que dices, el vendedor va a decir, hombre, es que estos activos son la joya de la corona, pero el problema es que son factores exógenos fuera, tengo que salir a vender, pero eso en el largo plazo se recupera. Entonces primero ponerlos, alinearse en precio. Y eso pues está en los contratos de inversión, etcétera, etcétera. Pero en la negociación del contrato puro y duro, el Distress M&A, en lo que me ha tocado a mí, lo compran a descuento. Entonces, pero el que compra a descuento va a decir, pero igual debe a mí mis manifestaciones, mis garantías, mi indemnidad. Y el otro le dice, ya que está comprando un gangazo,
pues no me ponga a... Y usted ya sabe que está en problemado y ya sabe que tiene contingencias, por eso que está pagando tan poquito. Entonces ahí se desgasta uno mucho, de nuevo, en la simetría de expectativas en el negocio. No sé qué... Y hay un tema adicional y una transacción que hicimos recientemente, veo que está aquí Darío Laguado, con quien estuvimos. Estábamos vendiendo un activo que disminuía en valor diariamente. Estábamos vendiendo un portafolio de libranzas de una compañía colombiana que no estaba en insolvencia, pero que su matriz mexicana sí estaba en insolvencia, y dentro del capítulo 11, porque la deuda de la colombiana estaba bajo ley de Nueva York, teníamos la obligación de vender. Entonces, era la urgencia de los acreedores de que se vendiera el activo colombiano frente a el due diligence express que tenía que hacer el comprador de 29.000 créditos, donde el crédito más grande costaba 3 millones de pesos. Y empieza esa negociación donde los bondholders empiezan a decirle, pero véndalo ya, entregue el rep, entregue lo que le pidan, véndalo. Y el dueño de la compañía diciendo, no, porque es que después van a venir a reclamarme frente a la presión del comprador de, oiga, esto cada día vale menos. Y la superintendencia nos toca explicarle que efectivamente esto no era un tema parecido a lo que había sucedido anteriormente con Estraval y Elite, sino que era una compañía que se había quedado sin plata. Y es lo que dice José Alejandro, y es que la compañía se quedó sin plata literalmente, pero tenía el activo valioso. Entonces ahí estaba la asimetría de presentación. Yo creo que vale mucho, el que pasa es que me quedé sin plata, y el otro dice, no, pues que se quedó sin plata por algo, esto vale la mitad. Ya que mencionaste insolvencias transnacionales, en preparación del panel, con mucho ahínco, dicen, hablemos del Stalking Horse y el 363, whatever, sale de Chapter 11. Y Santiago dijo, yo hablo de eso. Más que todo por descarte. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, el Stalking Horse, más allá de tener un nombre bastante rimbombante, pues la verdad es que es una figura que por lo menos se puede explicar de una forma bastante sencilla. Entonces, el Stalking Horse es básicamente un oferente que se acerca a una compañía que está en estado de insolvencia y negocia ciertas prebendas para poder presentar una primera oferta que sirva de piso para hacer una subasta, ¿cierto? Esas prebendas generalmente suelen ser que se le reconozca el reembolso de los gastos incurridos en la presentación de la oferta y que se le reconozca un breakup fee por haber sido, pues, el first mover dentro de esa subasta, si su oferta no resulta ser la oferta vencedora. Entonces, digamos, esta es una figura que en Estados Unidos pues, se usa bastante, precisamente, bueno, una de las ventajas principales que tiene es que es muy rápida la venta del activo. Entonces podemos estar hablando de 60 días entre el filing de insolvencia y que el activo se puede transferir. Y pues digamos, lo que es interesante de esta figura es que en Colombia la normatividad la permite. Digamos, ya Susana lo mencionó. El 363 es básicamente una venta bajo el artículo 17. Entonces, si uno se pone a ver en la época de la pandemia, pues estaba todo el escenario perfecto para que hubiera una cantidad de transacciones de distress M&A, porque pues ya teníamos la ley, teníamos los funcionarios en la superintendencia sofisticados que entendían del tema, que hubieran podido hacer el trámite y pues digamos lo hubieran podido sacar adelante. Pero no hubo un auge en Colombia, no hubo un auge, y la figura, pues digamos, si bien se ha utilizado en Colombia o para activos en Colombia, no ha trascendido para ser utilizada puntualmente en Colombia. Entonces ahí uno se pregunta, pues, ¿qué es lo que está pasando y por qué no se está utilizando en Colombia? Y digamos que en adición a las complejidades que les explicaba Nicolás hace un rato con los tiempos de la superintendencia, principalmente yo creo que el problema es en el lado del apetito de los eventuales compradores por los activos en riesgo.
Si uno empieza a revisar, digamos, quiénes son los compradores de este tipo de activos, encuentra principalmente que son dos tipos. Por un lado, están los fondos globales gigantescos, Oaktree, Apollo, Cerberus, que están dispuestos a, como se dice realmente, meterse la mano al drill, comprar unos activos o una sociedad en problemada y hacer todo el tema de turnaround. Y entonces ellos contratan especialistas que saben del tema, tienen sus equipos de junta directiva expertos en crisis y pues digamos que este tipo de inversionistas lo que hace es ve esto como una inversión financiera que le va a generar un gran retorno. Y por el otro lado está la compañía que es del mismo sector que ve los activos como un tema estratégico, que lo puede ayudar o a lograr una mayor participación de mercado o a bloquear un activo que considera que puede debilitar su participación en el mercado si es adquirido por la competencia, o sencillamente pues ve unos activos que le pueden servir a descuento. Digamos, ya que lo mencionaba acá Hernando, pues esa batalla entre estos dos tipos de compradores pues fue bastante interesante en el tema de Alfa, donde vimos que el Stalking Horse era un fondo, pero finalmente el que se quedó con los activos pues fue un inversionista estratégico de la industria. Entonces, básicamente esos son los dos tipos de inversionistas que hay para activos en Distress M&A. Entonces, en Colombia, ¿por qué no funciona? ¿O por qué no vemos que haya así un gran movimiento y gran aplicación de la figura del Stalking Horse? Los inversionistas, llamémoslo institucionales o grandes, o pues como con cariño a veces les dicen, los fondos buitre, ellos necesitan un retorno, pero adicionalmente necesitan un retorno a escala. ¿Por qué? Porque tienen unos gastos enormes. O sea, hacer un proceso de turnaround vale toda la plata del mundo. Porque, como lo decía anteriormente, yo tengo que contratar a los especialistas que saben de esta materia, tengo que ver cómo lleno los puestos de junta directiva y al final del día tengo que aguantar con un flujo de caja que me dé para alcanzar a darle la vuelta a la compañía y venderla por más. Entonces, en Colombia, las empresas que están en insolvencia no tienen el tamaño que las hace atractivas para estos fondos. Porque, digamos, un fondo puede entrar a Colombia, invertir $1 millón, aguantar y venderlo a otro $1 millón, pero con eso no pago los sueldos de los insolvency practitioners. Entonces, ese es un factor. Pero adicionalmente, creo que el factor más importante es algo que mencionaba Susana al principio de su intervención, y es que esto es una industria. Y es una industria que en Colombia no se ha desarrollado lo suficiente. Entonces, todos estos turnaround specialists y todos estos insolvency practitioners que hay en otros países como en Reino Unido, donde para poder hacer, pues digamos, para poder administrar este tipo de compañías se necesita tener licencia, pues en Colombia no existen. Entonces, el día de mañana llega Apollo y compra una compañía gigante en insolvencia y la compra y ¿qué hago? ¿A quién pongo acá? Entonces creo que ese es un primer problema y eso es lo que hace que no sea atractivo para estos grandes fondos. El segundo tema, y es ya pues digamos del comprador estratégico, es que me parece que el comprador estratégico él es un operador industrial o digamos él tiene su giro ordinario de los negocios y dentro de su giro ordinario de los negocios son muy pocos los que ven el crecimiento inorgánico como algo atractivo o algo dentro de su día a día o tienen el expertise para hacerlo. Entonces, salvo que yo encuentre un activo que me vaya a cambiar mi posicionamiento en el mercado, entonces de pronto no me la juego a ir a adquirirlo. Eso adicionado a una complejidad y es que en teoría los activos no se pueden vender por debajo del avalúo y el avalúo es un avalúo comercial. Entonces, salvo que de verdad sea un activo que vaya a hacer una diferencia, pues yo de pronto prefiero no subirme a la vaca loca de comprar ese activo en un proceso de insolvencia cuando en el mercado lo puedo encontrar a un valor similar. Entonces, ¿cuál creo yo que puede ser el futuro?
y es algo que, digamos, ya estamos empezando a ver, y es que no solo el valor está en los activos, sino adicionalmente, y pues digamos, esto fue una tesis de inversión en Estados Unidos que Sam Zell puso de moda y fue, pues digamos, bastante efectiva, y es empresas empiezan a ver que hay, en especial en industrias, digamos, intensivas de capital, empiezan a ver que hay compañías que están colgadas en pagos, que empiezan a tener pérdidas acumuladas durante ciertos años, y ese es el momento en el que se vuelve atractivo, porque ahí ya no necesariamente yo estoy comprando unos activos a descuento, sino que yo puedo adquirir una compañía que tiene un escudo fiscal que me va a servir y yo tengo el know-how para operarla. Entonces, en esa medida, si uno junta esos dos factores, pues entonces puede haber unos retornos bastante interesantes. Y, digamos, en un futuro mediano, donde vemos que la liquidez está empezando a escasear y que es previsible pensar que la carga tributaria de las empresas va a crecer, pues creo que es una tesis de inversión interesante para inversionistas estratégicos. Desafortunadamente, salvo que la industria se desarrolle más, no considero que los grandes fondos vayan a entrar. Muchas gracias, Santiago. Ya nos han dado varios avisos, nos quedan 5 minutos y este es el momento para las preguntas. Gracias, buenos días. Digamos que la pregunta mía creería que sería para Susana, pero pues de todas maneras la pongo a consideración de ustedes. Digamos que para poner un rayo más a la tormenta perfecta, las medidas de salvamento que se adoptaron en los decretos legislativos, especialmente en el 560, donde se habla de la capitalización de pasivos, el salvamento de las empresas en inminente estado de liquidación, la descarga de pasivos, digamos que todas esas muy buenas medidas adoptadas en los decretos legislativos, por ahí un pajarito, no sé qué tan cierto es, digamos, esas normas están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. Al parecer no quedaron incluidas en la ley del presupuesto para ampliar su vigencia, entonces ellas terminarían o morirían este año. Digamos que si bien es cierto, vivíamos antes sin esas normas de salvamento porque pues lógicamente no existían y se salvaban las empresas y se podían comprar pasivos y empresas y hacer acuerdos de reorganización dentro de las liquidaciones. O sea, al terminar su vigencia esas normas, ¿cómo podríamos, más allá pues de que se conviertan en legislación permanente y que después tenga que surtir todo un trámite en el Congreso y bueno, todos esos temas? ¿Cómo podríamos nosotros pensar en lo que supuestamente se viene en el mundo, que lógicamente va a llevar a Colombia también, para que efectivamente logremos esas buenas prácticas que se habían logrado incluir en unos decretos que ahora, pues no sé, digamos, por no poner el nombre de quién, pero ¿por qué no se hizo la gestión para que ellas pudieran continuar en el trámite de los procesos y poder seguir salvando empresas? No sé, doctora Susana, si usted tiene alguna consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que creo que si estas normas de emergencia no se prorrogan, tal vez lo más positivo que se va a perder, es decir, los perks más importantes que se pueden perder son la descarga de pasivos y el salvamento con cancelación de acciones. Y de pronto recordarán ustedes, como ocurre en muchísimos casos, sobre todo derecho anglosajón, el Chapter 11, normalmente las reestructuraciones terminan con un wipeout de capital de los socios, porque se crea como una empresa nueva que surge de la insolvencia. Eso lo tenemos en las normas de emergencia y el deep financing también, ¿cierto? Si esas normas no siguen, entonces, ¿qué nos queda? No sé por qué no seguirían, creo que deberían seguir además porque en relación con el tema de por qué no se ha dado tanto, es porque son normas que llevan 2 años y yo creo que una norma no genera per se un mercado, sino más bien los stakeholders. Y es un asunto que apenas está madurando, pero
creo que nos tocaría trabajar con lo que hay, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay? Tenemos el artículo 17, que es nuestro 363. Tendríamos la posibilidad de hacer liquidaciones y comprar activos dentro de las liquidaciones y con eso hacer una descarga, porque lo que se queda en la empresa en liquidación, pues finalmente queda descargado. Y tocaría hacer las cosas un poco como con lo que hay. Pero de nuevo, y tal vez termino como empecé esta conferencia, es, creo que el principal en realidad es de cultura y es de por qué no hacer este tipo de transacciones. Pero si uno llega donde el doctor Tirado con una idea y le dice que eso es complicadísimo y que no va a pasar nunca y que entonces, mejor dicho, pues no hay transacción, compra uno una empresa que están dando porque ¿para qué? Y si llega uno y le dice, no, pero es que me gusta esta empresa, y le dicen, no, pero es que usted no se imagina. Pausa de 20, es que 30 eso, minutos, ¿sabe qué? tenemos un café. No, es que es un Y negocio distinto. y seguimos con una sesión donde habrá más Es un negocio distinto donde usted no dice, quiero un carro, y el otro le dice, yo se lo vendo. Estamos de hecho, la hostilidad es la que genera las oportunidades. Ahí es donde está la plata, ¿cierto? Y en esos procesos, claro, chévere pelearse, pero pues al que le gusta, ahí es donde está la plata. Por eso los fondos buitres les va bien, ¿cierto? Y también es muy importante lo que decían de que los fondos buitres tienen un ticket muy grande que tal vez no se adapta al mercado colombiano, que son 5 millones de dólares, pero es que tiene que haber, es un mercado latino, ¿cierto? Con el ticket de entrada a lo latino, porque acá tampoco los abogados cuestan $2.000 la hora, entonces no podemos hablar de que el ticket es lo mismo, porque las cosas cuestan distinto acá también. Simplemente es un mercado absolutamente distinto, incipiente, difícil, y que hay que empezarlo, pero no, digamos que la aproximación de que es muy difícil, exactamente, es muy difícil, y por eso es una oportunidad. Si fuera tan fácil, lo hace cualquier persona. Entonces, doctora María Victoria, yo creo que está el marco jurídico para hacerlo de hard way, la forma difícil. Estas normas lo hacían más fácil, pero sin las normas también lo podemos seguir haciendo. Es decir, se puede seguir prestando plata, hay interés, los bancos no van a prestar plata, las garantías se pueden seguir constituyendo, hay que buscar la manera de hacer las cosas con lo que hay. Yo le dije a Hernando que no me preguntara eso, que yo iba a quedar como el malo. ¿Sí ve? A mí lo que me parece es que, y sobre un punto que estaba tocando usted, José, es que estas vainas, usted hace un contrato de 2 páginas, ¿cierto? Donde básicamente pone el nombre y dice que las acciones son suyas y vende la compañía. Así es where is, y usted dice que vale $1 la compañía, ¿sí? Para resolver el problema del precio. Es que me está pasando ahorita. Y entonces el comprador le dice, ¿y yo qué hago con esta empresa? ¿Sí me entiende? Yo, ok, se la compro sin garantía, se la compro por $1. ¿Y qué hago con ella? ¿Cómo la saco de ahí? No tengo crédito, no tengo nada, me traigo el experto, ¿cierto? El genio de Wall Street, del turnaround, que aprenda, ¿y cómo hago para sacarla? O sea, a mí sí me parece que acá hay unos retos que tenemos que abordar como de arquitectura institucional, si queremos que esto se viabilice. Yo coincido con Susana que aquí hay valor en las empresas y que salvarlas puede tener más sentido que dejarlas morir, pero yo no creo que el hecho de que aquí no haya mercado no es un tema de cultura, porque yo creo que cuando hay plata, la cultura se arma en 20 minutos, ¿cierto? Entonces no estamos hablando de distress money, sino de money. Cuando hay plata, no hay distress. Entonces, si una empresa no necesita plata, pues no está en distress. Para conquistar, la gente entre los inversionistas vienen. Aquí la gente no viene no porque no sepa comérselo, sino porque pues, no es tan fácil. O sea, regalado es caro en estos casos muchas veces. Dicho eso, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Gracias.